Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Sigue siendo irremovible como noticia la pandemia. No hay canal de televisión nacional o internacional, no hay emisora de radio, no hay periódico, y en las propias redes todo cuanto se informa de la pandemia sigue dominando la atención del mundo. Y no es para menos. Sus daños han sido inconmensurables. Más de 1 millón de muertos, más de 44 millones de contagiados, enfermos. El mundo está pasando por una fase dolorosísima del ataque tremendo del coronavirus hecho pandemia. Pero bien, en medio del desastre y de la cantidad de malas noticias, de muertes y las naturales exigencias de los gobiernos, tratando de evitar las aglomeraciones, los grupos cerrados, los restaurantes, los teatros. Llegan las buenas noticias, las escasas buenas noticias, que la peste permite la vacuna. Ya la vacuna de Pfizer y su asociada alemana es una realidad. Aparecen ya las informaciones precisas de que desde ahora, desde diciembre, tal como prometiera el presidente Trump, la vacuna se va a comenzar a poner en Estados Unidos. Creo que Inglaterra la asumió, además de su Oxford. Europa también la va asumiendo. Y falta por saber el acceso que tendremos los países en desarrollo, los que nos llaman del tercer mundo, para poder defendernos del ataque. Pero es una realidad. Y las comprobaciones que he leído han sido muy esperanzadoras de que hay la certeza de su eficacia. Es lo único que se ve en el horizonte en capacidad de poner término a este inmenso desastre, a esta catástrofe de la salud de casi todo el mundo, porque ilesos pueden estar 2 o 3 naciones. China, que la exportó, creo que tiene 4.000 muertos de 1.400 millones de habitantes. Corea del Norte, que es muy rigurosa y fusila, creo que tuvo 2 casos y lo suprimió por fusilamiento. Pero Occidente, devastado. Muchos daños, múltiples daños por todas partes, no solo en la economía, sino en la propia humanidad como tal. El ánimo, las aptitudes mismas del ser humano, afectado tanto tiempo por este devastador virus, está cambiando. Se sienten, se advierten en las noticias, en las informaciones de familias, de amigos, cómo los hogares, cómo las familias están sufriendo no solo trastornos económicos, porque no todos sus miembros la soportan las privaciones, soportan los
los recortes de la actividad que antes se conocía. Y la verdad que es una experiencia. Yo voy a cumplir 90 años en julio, si Dios quiere, del año venidero, y confieso, en esos 90 años, nada parecido. Bueno, la Segunda Guerra Mundial, el septiembre del 39, más la Guerra del Pacífico, comenzó en el 41, eran catástrofes, pero eran catástrofes de trincheras, de frentes. El resto de las poblaciones permanecía lo que no estuviera involucrado en la guerra, porque las poblaciones civiles de las naciones enfrentadas en aquella locura sufrieron mucho. Pero, por ejemplo, nosotros y en América Latina, bueno, nos llegaban noticias, pero esto no, esto está aquí. Y el más humilde ciudadano nuestro, cuando muere, puede su muerte coincidir con la de un expresidente de Francia, con el contagio de un rey o de un presidente y su familia. Bueno, es decir, estamos ante un fenómeno desconocido, ha sido muy extenso y fue tan súbito y simultáneo que los gobiernos, en la generalidad de los gobiernos, no entendían de qué se trataba. China, claro, lo exportó, pero dio una información a regañadientes 2 meses después. Le ha ido muy bien. Está, en cierto modo, orgullosa. Dice que no hay quien compita con ella y que le ganó a las democracias de Occidente, manejando el trastorno. Yo no sé hasta dónde puede llegar el cinismo, porque teniendo esa sospecha peligrosísima de que pudo haber sido el virus manipulado, lo mejor es no hacer alarde. Felices de cómo les ha ido. Bueno, lo cierto es que estamos a nivel de vacunas concretas, y es una esperanza. Y la fe en Dios, que Dios nuestro Señor habrá de intervenir en el momento de sus misterios para ver de qué modo salva al mundo de esta catástrofe. Naturalmente el tiempo está enrarecido, muy enrarecido. Yo digo, y se lo comento a mis hijos especialmente, que con ellos converso con frecuencia cuando me visitan, que en mi larga vida yo vi los preludios, siendo niño, del 39, de la Segunda Guerra Mundial. Yo tendría 8 años, pero era muy avispado. Y ya era noticia, y la radio de entonces, en mi casa había un radio Midway, alemán, muy bueno, y la BBC de Londres, y la Voz de América, daban noticias. Y los noticiarios, entonces, una vez estalló la guerra, los heroicos corresponsales de guerra que iban y firmaban, pasaban al público. Pero los preludios de esa, porque yo la del 14 no había nacido, ni soñaba con hacerlo, no eran esos preludios, ni de la guerra del 14, ni de la guerra segunda del 39, tan delicados y complejos como los de hoy. Atiendan, los preludios de esas grandes guerras no fueron tan complejos
y delicados como son los de hoy. Primero, y sustancialmente, porque un conflicto mayor que ya no sea de naciones menores y regionales en el mundo implicaría una guerra terminal, porque el arma para destruir el mundo, para arrasar la tierra, las tienen tres fundamentales, la superpotencia, porque hay otros que la tienen que resultan más peligrosas de la cuenta, porque hay un manejo ahí muy preocupante de esas naciones que están desarrollando o por desarrollar, o que la tienen, en que tienen misilística avanzada y amenazan. No está fácil. Ahora, cuando se oyen las noticias y se advierte cómo anda el Pacífico, cómo anda el Índico, y los aviones supersónicos, escuadrones entrecruzándose, y las flotas, dice, ay Dios, porque hasta por accidente, si se produce un evento relativamente grave, no se sabe dónde va a parar la humanidad. Es decir, que observen que no solo es el azote de la salud tan devastador, sino que hay una compleja situación de la geopolítica mundial entrecruzada en esto. Y de esos dos polos de gran crisis, entonces están los trastornos satélites, afluentes. Cada nación tiene el suyo. España, uno leyendo sus noticias de la política, su parlamento, sus problemas, es para pensar cualquier cosa. Nosotros en la isla sabemos que tenemos en curso una tragedia enorme, a medio talle, como diría el lenguaje de la gente común y corriente. La isla de Santo Domingo, 8 años, el tiempo del presidente Obama, sometida a un enfoque denigrante, mundialmente diseminado contra República Dominicana, acusándonos de generar la patria, bueno, de ser un Estado manejado con criterios nazis. Bueno, uno de los periódicos de España sacó un artículo de un famoso escritor. No quiero calificar a estos fines, naturalmente, no a los fines de sus méritos literarios, donde apareció una esvástica de Hitler, de los nazis, para el pueblo nuestro. Y nos pusieron, repito muchas veces, porque me agrada la expresión, en las 4 esquinas del descrédito. Ahora, habíamos advertido en la respuesta, de las elecciones norteamericanas va a depender en gran modo si se reanuda la traición entre nosotros en forma agresiva y desafiante, o si por el contrario, si permanece Trump, sigue congelada la estrategia de los grupos, los Clinton, los Obama, el Caucus Negro, la Nación del Islam, los liberales, quedarían manos arriba con Santo Domingo, porque Trump mantiene unas concepciones que son cónsonas, se avienen a nuestras necesidades. Por eso sostuve siempre, tengan cuidado en sus preferencias con esas elecciones norteamericanas, porque Trump lo que está haciendo allá
lo hace comprenderlo de aquí. Y esta es una ventaja. Una ventaja. Entonces el interés nacional superior debe prevalecer a cualquier tipo de otro interés, de simpatía o de admiración por otra corriente, etc. No. Entonces, nosotros estamos en un trastorno permanente agravado. Ahora mismo, no hay que ir muy lejos. Tuvimos una prueba. Obsérvenla. El canciller de Haití viene y nos visita al canciller nuestro, lo cual resulta normal y explicable. Bueno, él quiere tratar la cuestión de los bordes fronterizos y organizar en la medida que él que entiende que debe organizarse la frontera. Bueno, aquel desorden, aquel caos de narcoestado, de estado fallido, viene aquí. Como vinieron en los 8 años, el primer ministro, el canciller, el presidente Mantelí, ¿recuerdan ustedes el nudista aquel, el bailador desnudo, que fue presidente de allá? Entonces venían, naturalmente, contaban con sus aliados aquí. El gobierno de Danilo Medina expulsó al país a lo peor. Comprometió la nacionalidad, enajenó la soberanía, abrió cancha abierta, una invasión territorial. Bueno, un atentado gravísimo, gravísimo, del cual no hemos comenzado a recuperarnos. Al contrario, cada día, aunque silencioso, en estos últimos 4 años, se ha seguido manteniendo. Ahora viene este señor y dice algo que sirve de tomografía para saber qué es lo que ellos están viendo y qué debemos nosotros ver. Es hora de que el gobierno dominicano cambie su retórica sobre Haití. Ustedes están oyendo. El presidente Abinader ha dado declaraciones muy enfáticas, muy serias, muy enérgicas sobre la cuestión de Haití. Solución de Haití en Haití, no a costa nuestra. Y ya lo ha tratado con respeto, pero con mucha energía. No estaba Danilo ni Montalvo. No, encontraron a un Luis Abinader que, desgraciadamente, está en los peligros. Tiene en su administración 8 o 10 exponentes de la posibilidad de fusionarnos con Haití. Y lo estamos vigilando. El hombre se fue refunfuñando, según dice la prensa. No estaba Danilo Medina, señor canciller, estaba Luis Abinader. Ese es un cambio. Por eso le decía en el programa pasado al presidente Abinader: presidente, por Dios, haga que se promulgue, y promulgue usted, el nuevo Código Penal. Vamos a cambiarle la retórica a los haitianos con un nuevo Código Penal. Porque lo que hay ahí, en ese código, que Danilo Medina lo vetó 2 veces, aludiendo a la cuestión del aborto, presidente Abinader, ahí no hay confusión. La vida, el aborto, es protegida por esa Constitución desde el momento mismo de su concepción. Cualquier tipo de ley que surja tratando de introducir una modificación, excepciones, etcétera, es inconstitucional. Esa corriente, esa agenda, que es mundial,
Si quiere hacer eso, que logre una reforma constitucional a esos fines. Lo que indica que no existe realmente el motivo del aborto para poder hacer vetar a una legislación tan importante como es la nueva codificación penal. Salir del antiguo código de 1884 con sus modificaciones, pero que, como dijera el maestro Hostos en un momento, chorrea sangre porque él lo entendía muy riguroso. Este es más riguroso, aunque mejor concebido, porque los redactores se reflejaron los avances y progresos de Francia al redactar su código penal, que es una joya. Entonces, lo relativo a los intereses fundamentales de la nación, el atentado contra esos intereses, ese código lo trata. Promúlguelo, presidente Abinader. Complazca al canciller de Haití, cámbiale la retórica, un nuevo código penal. Pero no para los haitianos, necesariamente, sino para los de aquí, para los suyos, que están maquinando una serie de maldades. Ahí vimos una resolución de una señora y otra que viene y haciendo un pequeño seminario secreto de logia, pero que se van a encontrar con una resistencia fuerte del pueblo nuestro. Y usted, presidente, no debe de quedarse a la saga. Más bien, póngase al frente de esa reacción. Y usted verá cómo su liderato va a emerger. Yo trataba hace 2 meses en la pregunta la cuestión que yo llamé de los mástiles. Los mástiles, el palo mayor de las goletas, de los buques de vela, barcos de vela, se usan mucho en el sentido figurado, cuando en política y en los trastornos sociales se habla de tormenta. Entonces, para definir el liderato, se apela mucho a la noción del mástil. Yo sostuve en esos artículos que durante la mitad del siglo pasado, 45 años, la República contó con mástiles, 2 esenciales, cada uno con su velamen especial, para poder vadear aquellas tormentas de entonces, que no fueron pequeñas. Golpe de Estado, intervención extranjera, guerra civil. Es decir, estoy hablando para los jóvenes. Ya ustedes saben lo que entiendo como jóvenes, de 50 abajo. La idea es que yo decía que al desaparecer los viejos, más los otros dirigentes importantes, José Francisco Peña Gómez, el propio Jacobo Magluta, que eran líderes del partido de oposición a Balaguer, pero que manejaban un hemisferio enorme de la población, con mucha energía y con mucho sentido. Al entrar en el nuevo siglo, la República comenzó a sentir la pérdida de mástiles. Se sintieron los viejos, se sintió el eco. Leonel Fernández en el 4 volvió, era un legado de los viejos, lo hizo bien, trabajó en la modernización del Estado, en los progresos institucionales, y se hicieron cosas muy valiosas. Pero la otra alternativa del legado, que pasaba a ser de trasmano porque no lo hicieron los viejos, pero sí de cierto modo lo apoyaba Leonel Fernández, Danilo Medina. La tragedia ha sido impresionante. El fracaso de Danilo Medina
es, yo diría, no solo doloroso, sino preocupante. Porque él mantiene una especie de autoengaño. Él entiende que él ha sido el mejor presidente que este país ha tenido en todos los tiempos. Y habla de eso. Y se emociona cuando lo dice. Lo que indica que tiene una separación muy peligrosa de la realidad. Yo diría que está en unas condiciones casi, y no quiero con esto agraviar ni herir, no, al contrario, me preocupa su suerte. Necesitaría cierto grado de ayuda profesional, porque está totalmente disociado de la realidad. No está ni siquiera percibiendo en una forma razonable, si pensada, la magnitud de los peligros que tiene. Al contrario, sobre esos peligros reacciona en una forma que preocupa. Ahora ha habido unas muestras pasmosas. Primero fue la reacción ante el comité político de su partido. El que la vio, yo al menos sentí compasión, digo, está perdido. Ha perdido totalmente, no ha alcanzado, si es que la tenía. No, realmente no la tenía. La capacidad de autorreseñarse, de autocriticarse, de decir en un momento dado, bueno, yo quería tal cosa y soñé tal otra, pero he fracasado. No se alcanzó esto, no se alcanzó lo otro. Está a raíz de las operaciones jurídicas en un sentido, pero sociales y políticas en un hemisferio todavía más importante, que es el de las expectativas del público. Si Luis Abinader llegaba al mes de enero sin que se abrieran los procesos penales que el pueblo ha estado demandando, a partir de enero y febrero, la suerte del gobierno de Luis Abinader no era agradable ni segura. Él tuvo, y en esto hay que darle el reconocimiento, el tacto, comprendió la magnitud del conflicto. ¿Un ministerio público independiente? Sí, ahí va. Ahí va. No necesita ley porque tiene mi palabra, y yo a ellas mismas, las encargadas, dos mujeres, de dirigir ese ministerio público en esta etapa. Nadie puede influir sobre ustedes, ni yo ni nadie. Una marca de independencia irrenunciable. La tienen que cumplir a pie juntillas. Se dio cuenta. Ministerio Público que actúe. Ahora, el Ministerio Público tomó todo el tiempo que implica hacer investigaciones de esta naturaleza. Y la exasperación pública crecía. Y la gente quería fuego, 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 como dicen, sangre, sangre, sangre. Y en la medida que eso lucía como pasmado, desde el Ministerio Público, la paciencia, la profesionalidad de Miriam Germán Brito respondía, no. Las cosas tienen que ser organizadas, hay que cuidar el debido proceso, pero despreocúpense, que los expedientes serán tratados. La gente, por respeto a ella, por lo que ella significa,
un ícono de la carrera judicial nuestra. Entendía, bueno, a lo mejor, al producirse esto, muchos se alegraron, naturalmente. Gran parte del país explotó de alegría. Y algunos, muy agresivos, se solazaron, quisieran que hubiera sido más abarcante. Parece que lo va a hacer, porque el Ministerio Público dice, estos son los primeros, lo que indica que hay otros expedientes. El asunto muy serio. Algunos amigos míos, en las pocas ocasiones que he salido o he conversado, he ido 2 o 3 veces a la oficina y por teléfono, me han dicho, Vincho, tú estás como muy recesivo, como que tú no estás activo, flamígero como eras antes. Yo les digo, bueno, en gran medida tengo la edad para no serlo, pero lo que me ocurre no es eso. Lo que me ocurre es que cuando muchos van, yo vengo. Es decir, en la lucha contra la corrupción, en participación en justicia, redacción de querellas, etcétera, yo tengo un mundo en esos niveles que implicaron incluso grandes sufrimientos para toda la familia, comenzando por la mía. Fruto de los ataques que recibí entonces, mi madre murió, la pobre, con la angustia de, y si tú no tienes razón, mi hijo, ¿cómo te harás? Tenía razón. El caso es que la situación está muy plagada de dificultades y de peligrosas vertientes de daño. Entonces yo no puedo renunciar a mi condición de profesional, de técnico. Ese expediente que está abierto, espectacular, pero no es ni sombra en gravedad de los 2 barquitos de la droga. Aquel que atraparon y lo llevaron a Puerto Plata y lo revisaron todo un día y no encontraron droga, y después lo trajo un cazatorpedero americano como prisionero a Sanssouci, y aquí al tercer día aparecieron 2 toneladas de droga. El otro que lo agarran en alta mar y agarran qué sé yo cuántas llamadas de Marconi, Guevara, y hacen un espectáculo importante. Bueno, no un espectáculo, sino un apresamiento importante. Y ese señor dice, no, esa droga no es mía. Que interroguen al capitán del barco y al segundo venezolano, que ellos saben de quién es la droga, que lo interroguen. Y se inquieta y escribe una carta al procurador, que por cierto está pasando por una fase penosísima. Se la buscó, no hay duda que se la buscó. Y le dice, yo quiero ser interrogado por usted y por la DEA. Y viene la DEA y mandan 2 fiscales y pasan 4 horas. Incluso la fiscal titular de entonces, la encargada de la investigación criminal de ahora, estuvo presente. Jenny Berenice. Ella sabe todo lo que declaró Marconi a los oficiales norteamericanos. Ustedes quieren algo más grave que eso. En estos días, en las redes, yo veo un programa que es muy duro, muy fuerte, sobre todo cuando califica a Danilo y a la familia y esas cosas. Pero el que vi como una ventaja para el productor
los documentos. Mostró documentos escalofriantes de unas relaciones con Guatemala, oscurísimas, no con Guatemala, por Dios, el pueblo hermano de Guatemala merece todo el respeto, sino con gente de Guatemala. Un presidente que viene, se reúne con el nuestro, trae una cosa que da vergüenza, a mí me da vergüenza comentarla. Un jovencito que es el segundo al mando, porque dicen que tiene una relación sentimental con el presidente en Guatemala, Dios mío. Digo, pero bueno, este es el fin del mundo. Y otro hijo de un multimillonario, vinculados al hermano del presidente Medina, que aparece en la foto presidencial. Pero exhibe documentos todavía más delicados, relativo a la C-30, compra y venta de C-30 para Guatemala, donde aparece el hermano del presidente. Dios mío. En la fotografía, en el extremo, ahí está él, con los empresarios que acompañaban al presidente de Guatemala. Presidente, por Dios, no salga a desmentir, no diga a su abogado, yo no sabía que él era proveedor del Estado. Yo, por Dios, muestran un oficio del despacho en la presidencia del hermano, con el escudo, dando poderes. Son realidades duras, muy duras y dolorosas. Pero tratar de reaccionar contra eso, volverse contra los otros, llamar cobarde a los otros. No. Hay un aspecto ahí todavía más doloroso que a mí no me complace para nada tratar su hermana. Fomper. Dios mío. Están presos para proceso. Y el peligro de que su otra hermana, que tiene una connotación política importante, sea arrastrada. En el mismo caso Fomper, por una cuestión de 400 viviendas. Es horrible lo que hay. Ocurre algo peor, tristísimo. Yo no lo conocí. No lo conocí, ni me doy cuenta, no me daba cuenta quién era. Cuando me mostraron una foto, yo lo vi de lejos. Un joven muy amigo de mis hijos, César Prieto. Un hombre clave en el triunfo, muy de la cercanía del presidente Medina. Una mañana se suicida, según dice la prensa, aparece en el sanitario de su casa, en el baño de su casa. Suicidado. ¡Ay, Dios mío! Yo oí a un hermano decir, se suicidó porque estaba bajo presiones. Al preguntarle a los periodistas, bueno, ustedes saben de dónde pueden venir. ¿Cuáles son las presiones? Él trabajaba en el plan social mucho tiempo, algunos años. Y después pasó a ser superintendente de electricidad. Esos dos departamentos del Estado están bajo investigación. No hay duda, porque le hicieron auditoría. El de la CDE tiene unos contenidos explosivos, peligrosísimos. El del plan social parece que puede tener dificultades graves. Bueno, de repente, el expresidente Medina, yo no estaba programado para hablar, pero voy a hablar. Y produce un panegírico, infeliz, desgraciado, porque la Procuraduría General de la República había declarado que no había persecución contra César Prieto. Entonces él pasa a relatar
que lo visitó, que le dijo que se sentía presionado porque le habían dicho que iban a allanarlo y que lo iban a procesar. Y cuenta eso. Perseguido como estamos todos. Deja a tu amigo que se vaya en paz, y oficialmente se ha dicho no había persecución contra él. Sale entonces en la prensa que un hijo dice, no, él nos dijo a nosotros que no había realizado algunos procedimientos que no eran de corrupción propiamente, pero que lo había consentido por órdenes, sugerencias u órdenes de sus superiores. ¿Quién podía ser el superior? El propio presidente, porque son departamentos que dependen de la presidencia. En definitiva, señores, fíjense qué enredado y qué triste es el panorama nuestro. En medio de todos esos conflictos mundiales que tienen influencia aquí, por primera vez en forma directa y delicadísima, China, Estados Unidos, Trump, China. Bueno, pero están las elecciones en Estados Unidos. Voy a variar para no seguir con estos temas que en realidad deprimen, duelen, porque uno piensa lo ideal hubiese sido que nada de eso ocurriera, que hubiera unidad, que hubiera corrección, que se hubiesen reprimido las malas conductas, etc. Usted sabe lo que es una noticia, que sale un helicóptero que parece como una nave espacial, 14 millones de dólares. Entonces dice el productor del programa, está escondido aquí en la República, de un señor Valdizón de Guatemala. Pero Dios mío, ¿qué? No. Pero es una manera de hacerlo como una especie de estado, narcoestado virtual, porque el tipo era candidato y lo habían detenido en Miami con problemas de ayuda, de recursos o de Odebrecht o de la droga. Un desastre. Bien. Ahora bien, Trump. ¿Trump es Trump? No. Biden. ¿Biden es Biden? No. Trump es un accidente de la historia. La gran mayoría norteamericana, los WAPs, fundamentalmente, con apoyo significativo de parte de dos de las minorías fundamentales, llegó a la presidencia. No gobernó un solo día en paz. ¿Por qué? Porque su oposición no era Biden, ni era Obama, ni era el Partido Demócrata. ¿No? El Leviatán, los poderes de la tierra, los dueños del mundo. El Leviatán de Davos, la ciudad de Suiza, donde ellos se reúnen anualmente a hacer su consejo de directores del dominio mundial. Eso es lo que está disputándose en esas elecciones. Se está esperando una decisión de la Suprema Corte de Justicia. Ahora ya no solo por el recurso de Trump, sino por el recurso de dos representantes que están demandando que fueron sacrificados en sus aspiraciones porque se violó la Constitución. Parece que todo va a girar alrededor de la Constitución. La Suprema Corte de Justicia se calla. Yo escribí en la pregunta de este miércoles que pasó el torbellino de las crisis, describiendo la situación y cómo entiendo que solo la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos podría rescatar el prestigio perdido y todo este desastre de Estados Unidos, desastre institucional que tiene asombrado al mundo.
Óigame. Entonces aparece esta declaración que a mí me llamó la atención sobremanera. El teniente general retirado McNerney revela qué es el Kraken. Trump sabía lo que iba a pasar y tenía un plan. El Kraken es el apodo que recibe el batallón de inteligencia militar 305 de Estados Unidos, del ejército de Estados Unidos, según el general. El teniente general retirado Thomas McNerney, experto en guerra cibernética en Estados Unidos, ha realizado unas declaraciones que han supuesto una verdadera bomba informativa. Las revelaciones del militar se han realizado en el programa del presentador Brandon Housie de World View Weekend, al que también fue invitado el general Michael Flynn. El general McNerney ha explicado que conoce al detalle cómo se ha gestado el fraude electoral. Trump ya lo sabía lo que iba a pasar y tenía un plan, respondió. Pero antes de entrar en el meollo del asunto, el militar quiso dejar clara su experiencia como analista en el ejército de Estados Unidos durante 16 años. Recordó que es especialista en tecnología y armas cibernéticas y añadió que fue el número 3 del personal aéreo de la Fuerza Aérea Americana y que actualmente su trabajo está íntimamente ligado con la tecnología militar y de inteligencia. El Kraken. Durante la entrevista, el teniente general reveló qué es el Kraken, al que se refería la abogada Sidney Powell de Georgia. Recordemos que la expresión de la letrada "vamos a liberar al Kraken" se popularizó y dio pie a todo tipo de teorías y versiones. Ahora Thomas McNerney parece despejar todas las incógnitas sobre el asunto. El Kraken es el batallón de inteligencia militar número 305 del ejército de Estados Unidos. Es el apodo que recibe. Sidney Powell y la tripulación del presidente, creo que a través del general Flynn, tuvieron oportunidades de organizarse. El batallón de inteligencia militar 305 trabaja con ellos, explicó, refiriéndose a que Donald Trump y esa unidad especializada del ejército, junto con Sidney Powell y el resto de abogados, llevan tiempo cooperando y analizando las pruebas del fraude electoral. El Kraken es la fuente de información de Sidney Powell, la abogada importante de Georgia, especificó el general, aunque el batallón de inteligencia no sería el único que recibió la misión de desenmascarar el fraude electoral. El militar reconoce que también existen otras unidades y grupos de élite que están trabajando en ello, pero de lo que prefiere no hablar aún, y destaca que por ahora lo más importante es que la División Militar de Inteligencia ha identificado a China, Irán y Rusia como involucrados en la manipulación del voto y el amaño electoral. Sobre ello, McNerney enfatizó que la División Militar 305 es un batallón de élite sumamente inteligente y dio a entender que las acusaciones de los abogados Linwood y Powell, incluso la del presidente Trump, Giuliani y Ellis, están sustentadas bajo las pruebas de este batallón le ha brindado China, Rusia, Irán y los demócratas. Igualmente, el teniente general confirmó que las fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos incautaron los servicios de Dominion Voting System en Frankfurt, Alemania. Rudy Giuliani ya había hablado sobre la compañía barcelonesa Exil y su presunta implicación en el masivo fraude electoral en las elecciones 2020 de Estados Unidos. Ahora el general asegura que el comando de las fuerzas especiales de Estados Unidos se hizo con una granja de servidores en Frankfurt, Alemania, porque estaba enviando datos desde 6 estados americanos a través de internet a Barcelona y luego a Frankfurt. McNerney detalla que los servicios fueron decomisados en una sede de la CIA. Y lo más grave es que según sus informaciones,
Algunos soldados perdieron la vida en esa misión especial. Mi informe inicial es que algunos soldados estadounidenses murieron en esa operación. Ahora bien, esa fue una operación de la CIA, así que eso es lo más preocupante, declaró. Alta traición. Por esta razón, el general alerta de que existen funcionarios del más alto nivel político y de seguridad que están detrás del fraude. Se sabe que han cometido traición y van a ir a la cárcel. No hemos visto una traición de esta magnitud en nuestra historia. Esto ha sido un golpe de Estado. Las máquinas decomisadas en Alemania mostrarán las pruebas del fraude, pero será ante la Corte Suprema, indicó. Entre sus impactantes declaraciones, el general manifestó que Hammer y otras armas cibernéticas que Estados Unidos había utilizado contra otros países, ahora se están desplegando contra ellos, alegando que el enemigo está dentro. Sabemos y tenemos las pruebas de que China, Rusia, Irán, Venezuela y los demócratas están detrás de todo esto. Obama, los Clinton, Nancy Pelosi y Joe Biden están metidos también en el fraude, sentenció el general. Armas cibernéticas, asimismo el militar desconfía del FBI, de la CIA y de la Fiscalía del Departamento de Justicia, ya que como comunicara Powell no están haciendo nada. Por ese motivo, Trump tuvo que acudir al Kraken para que investigara todo el fraude electoral de gran escala, expresó el general. Sobre ello, el general argumenta que hubo una coordinación en los 5 estados clave, Pensilvania, Wisconsin, Michigan, Arizona, Nevada y Georgia, que dejaron de contar votos al mismo tiempo. Usaron el Hammer, Scotted, además de Dominion, para colocar a Joe Biden en cabeza de las elecciones de cada estado. Se utilizó un algoritmo. Todo esto lo mostraremos en la Corte Suprema. No es una teoría conspirativa, es real. Sobre las armas cibernéticas que ha descrito el general, cabe mencionar al reputado experto en nivel mundial en ciberseguridad y fraude cibernético, el doctor Navid Katsawarnania, quien hizo una declaración jurada para apoyar a Powell en su investigación. Según dicha declaración, hubo fraude informático masivo en las elecciones del 2020, todo con la intención de asegurar una victoria para Joe Biden, y nombra las armas cibernéticas que destaca el general McNeil. El especialista, considerado como uno de los mejores del mundo por la revista American Thinker, concluye que Hammer y Scotted existen. No es una teoría conspirativa, es real, señaló Katsawarnania, refiriéndose a las descalificaciones que están sufriendo los magníficos abogados Linwood y Sidney Powell en los medios. Ambos se utilizan para manipular los resultados de las elecciones. Hammer, martillo, es un supercomputador y scorecard, tarjeta de puntuación. Es un software utilizado para manipular los votos de las elecciones, y agrega en sus declaraciones que Dominion, Excel y Smartmatic son vulnerables al fraude y la manipulación del voto. El doctor Nia puntualizó que Dominion ya había sido usado en otros países para cambiar resultados electorales. Para el especialista en ciberseguridad, hubo un ataque cibernético Hammer y Scorecard que alteró los votos en los estados en disputa, tal y como comentó en su entrevista el general. Cabe reseñar que el prestigioso abogado Linwood afirmó que Biden iba a dar con su hueso en la cárcel. El establishment mediático lo atacó enseguida y definió su afirmación como una teoría conspirativa. Sin embargo, Woody Powell reconocía que habían visto las pruebas que involucraba a Biden y mencionaba al Kraken. Ahora, el general da gracias al trabajo que están haciendo esa división militar de inteligencia y está completamente convencido de que el pueblo de Estados Unidos y el resto del mundo serán testigos de evidencia de manipulación y amaño electoral. Indica que el sistema electrónico para defraudar fue utilizado en otras ocasiones por los demócratas. El mismo presidente Obama lo usó en el 2012 para ganar. Los demócratas lo usaron durante la primaria para que Bernie Sanders perdiera y Biden ganara. Nunca hemos visto una traición de este calibre en nuestra historia. También Chris Krebs, quien era el jefe de la agencia de seguridad hasta que el presidente lo despidió hace un par de semanas, es culpable de traición, aseveró el militar. Concluyó, estamos ante una guerra cibernética.
están tratando de tomar el control de esta nación a través de la tecnología. Tenemos un calendario y tenemos que pasar por el sistema legal. Nos enfrentamos a un enorme desafío. No importa si llega el 14 de diciembre, el presidente no debe dejar el cargo hasta que todo esto salga. Trump ganó las elecciones y va a ser presidente durante los próximos 4 años. No se apoderarán de este país. Biden debe dimitir ya, lo sabemos todo y llegaremos a la Corte Suprema. Dios mío. Sin comentarios, por ahora. ¿Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal? 3 del cable, 33 televisión abierta, domingo a las 11 de la mañana. Teleimpacto, canales 22, 12 del mediodía, 9 de la noche, domingo, 9 de la mañana, lunes, 52 de After. Que así estamos haciendo gestiones para ver cómo los canales amigos que nos reproducían vuelven a hacerlo. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana. Muchas gracias y hasta entonces.